acercarlos a las abejas, acercarlos a la apicultura, acercarlos al conocimiento y pues como siempre ha sido nuestro objetivo fomentar no solo la apicultura, sino también la coexistencia entre la apicultura y la agricultura. Entonces hoy reunimos a un panel muy variado, reunimos a unos expertos que nos van a hablar desde su perspectiva de temas diferentes. Tenemos a Andrea Sánchez, tendremos a Andrea Sánchez que nos va a hablar de abejas, de cómo funcionan, también para entender un poco cuál es la base de la apicultura. Tendremos a Mauricio Rodríguez, que nos va a estar hablando sobre la situación de las abejas, sobre cómo las abejas están teniendo un impacto real tanto en el país como en el mundo, cómo está la apicultura, cómo está el número de colmenas y demás. Tendremos a Augusto nos va a contar un poco sobre el uso de agroquímicos, cuál es su impacto dentro de las abejas, cuál es su real relevancia en la apicultura, y finalmente cerraremos con María Elena Latorre de Procultivos, que nos va a contar un poco sobre las buenas prácticas que se han venido trabajando desde hace varios años entre apicultores y agricultores, prácticas y ejemplos que han tenido de trabajos en campo en los cuales se ha fomentado una agricultura pensando en la apicultura y una apicultura que tiene en cuenta la agricultura. María Elena nos va a hablar y va a hacer mucho énfasis en la irrelevancia que tiene la coexistencia tanto para tanto para la buena producción agrícola como para el sostenimiento apícola. Entonces, no siendo más, les reitero las gracias. Le cedo el paso a Andrea para que nos hable y para que lo tengamos claro en la agenda, vamos a tener nuestros 4 panelistas, cada uno con un espacio de 15 minutos, y al final vamos a generar un espacio de preguntas en el cual todos ustedes podrán interceder sin ningún problema. Entonces, no siendo más, Andrea, te cedo la palabra. Muy buenos días. ¿Todos me pueden ver en este momento? Sí, señor. Muchísimas gracias. Ahí ya estamos viendo tu presentación, Andrea. Listo, muchísimas gracias por decirme. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Andrea Sánchez, soy ecóloga de profesión y en este momento pues estoy precisamente, agradezco la invitación que me ha realizado Abejas en Agricultura. También agradezco a mis otros compañeros que están también aquí compartiendo este espacio, a cada una de las personas que están acá y por supuesto a ustedes, los periodistas que también han acudido a este importante proceso que esperamos se lleve de la mejor forma. No siendo más... ya no... Eso. Ya. Llevo en el sector aproximadamente hace 10 años realizando un trabajo de apoyo, acompañamiento y contribución desde diferentes aristas, como ecóloga también y como tecnóloga agroambiental, haciendo un proceso de acompañamiento a los apicultores en la región, en el departamento del Cauca, y vengo realizando una coordinación en diferentes proyectos que va desde la elaboración de los calendarios florales, que fueron uno de los proyectos importantes de impacto, asimismo como la coordinación en el proyecto de salud apícola en esta misma región. Bueno, en el día de hoy pues les vamos a compartir algo muy importante que es el tema que es las abejas, que no solamente desde ahora es importante las abejas, sino siempre han sido importantes en los ecosistemas precisamente por la función tan importante que realizan, que es una colmena y los mitos alrededor de las mismas. Bueno, dentro de las abejas sabemos que son insectos alados, precisamente por eso hace parte de la clase insecta, ¿sí? Y del orden Hymenoptera porque ellos son insectos que tienen alas membranosas que permiten su facilidad para el vuelo a través de unos ámulos o unos ganchos que le permiten hacer ese vuelo coordinado. Están dentro de la familia Apidae porque también son insectos, son de los insectos evolucionados, insectos sociales,
Y dentro de la familia Apidae, pues también se encuentran los abejorros, las meliponinos y también las abejas de las orquídeas, los eulocinos. Entonces, por eso también son muy importantes. El género Apis, pues porque lo había mencionado, son evolucionados, son sociales, quiere decir que son abejas que viven en conducta gregaria, como nosotros, en familia, en comunidad, y también porque son evolucionados desde la parte, desde que ellos hacen la formación, tienen estructurados en su casta 3 importantes individuos. Esos importantes individuos están a la cabeza la reina, que es uno de los principales individuos que realiza la función de cohesionar la colmena a través de un proceso químico de ferormonas que mantiene cohesionado. Y además también es la máquina que coloca los huevos, ¿sí? O sea, prácticamente la más importante y por eso sus características genéticas también son importantes para la producción. Esto también va relacionado también a la parte de la sanidad. Es importante tener abejas sanas que nos permita hacer un proceso que les permita hacer un proceso de polinización y también un proceso que nos dé apoyado a la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, como es en este caso la contribución de este sistema de producción, que es la apicultura. También tenemos los zánganos son los machos de la colmena y son quienes se encargan de realizar la fecundación de esta reina. También se le atribuye algunas labores en el desarrollo de mantener la termorregulación de la colmena. Y las obreras, que también son importantes, que son las que van a campo a recolectar todos los productos que obtenemos también para consumo humano, y que son importantes que tengamos una inocuidad y una calidad de los mismos a través de un proceso de trazabilidad. Estas obreras cumplen funciones desde la crianza, la limpieza, estirar la cera, también ser guardianes, pecoreadoras y exploradoras. Como lo había mencionado, las abejas en este caso cumplen un papel importante dentro de los ecosistemas, y eso es porque realizan una función indirecta que es la polinización. El hombre ha hecho una gran función también en tratar de relacionar tanto el proceso de la apicultura con los ecosistemas, de ahí la importancia de tener estos insectos que estén en buenas condiciones, un bienestar favorable para ellos, para que nos puedan garantizar ese proceso de la apicultura. Esa importancia que también radica entre armonizar la apicultura con la agricultura, porque tenemos que darnos cuenta también que la agricultura, los agricultores son importantes porque son los que nos dan los productos en la mesa, pero la apicultura también es importante porque son aquellas abejas que el apicultor maneja, que es el que las cría, hace un manejo que tiene que ser adecuado para poder realizar ese proceso de polinización, y para hacer ese proceso de polinización debemos de tener unas abejas sanas, porque la expresión de la salud se refleja en la producción. Dentro de la apicultura, como bien sabemos, es la crianza de las abejas y el aprovechamiento de los productos. Pues tenemos el apicultor, que es la persona que nos conecta a las abejas en este momento que se tienen en confinamiento con el entorno, el contexto. En este caso, los sistemas, el sistema productivo, los ecosistemas. Y el apiario, pues, es el conjunto de colmenas que destina el hombre con ciertas características en ciertas áreas para funcionar en un proceso de polinización y la obtención de los alimentos. La colmena es la casa, precisamente, de las abejas, que se utiliza para poder que las colonias de estas abejas puedan hacer esa función y tener un aprovechamiento el apicultor. Como lo había mencionado, es necesario darle ese bienestar a los animales, en este caso las abejas, y ese bienestar debe estar relacionado en 3 libertades, que es salud, la colmena moderna, que les hablaré más adelante de la colmena Lamström, la alimentación, el apiario y su relación con el apicultor, que es quien conecta, y las buenas prácticas apícolas. ¿Cómo se da ese proceso de brindarle ese bienestar y esa salud a las abejas? Ese proceso radica en que hay que tener también una buena reina. Como lo había mencionado, en las castas, la reina cumple una función importante dentro de las colmenas, y esa función es que tiene que colocar huevos para poder dar crías
y dar más abejas adultas, una mayor intensidad de frecuencia de visitas, asegurar una polinización y obtener unas reservas de alimento que son las extras que también el apicultor utiliza para su beneficio y un rendimiento. A la misma vez, esa apicultura se hace una actividad principal y un proceso de sostenimiento para esas familias que viven en función de esta actividad. Entonces, al ser la abeja reina la más importante, se requiere de tener características como, por ejemplo, de buena conducta higiénica, un buen proceso de macedumbre y características deseables para la apicultura para que el apicultor pueda trabajar con ellos. Por eso, la importancia de realizar de que se realice el cambio a la abeja reina y que no pase de más de 18 meses o un año. ¿Por qué? Porque la abeja reina también se desgasta y por tanto al desgastarse vamos bajando esta cantidad de crías, va disminuyendo la cantidad de abejas adultas y va disminuyendo también las reservas y por tanto la fortaleza de la colmena va disminuyendo. Entonces, más salud representa más producción y de ahí la importancia de las políticas públicas en la regulación de la apicultura que permita también obtener de la mano de las entidades académicas y de todos los actores que hacen parte de la cadena, la posibilidad de tener centros de criaderos de reinas que permita un programa de manejo y selección genética. ¿Cómo se da ese bienestar de la colmena? La colmena tipo Lamström, esa es una colmena que aparece aquí, esa es la colmena tipo Lamström, en este caso es una colmena moderna modificada tipo Lamström, y es una colmena que fue inventada por el señor Lorenzo Lamström. Esta colmena es muy importante para la apicultura, para hacer una apicultura moderna y profesionalizada y organizada, porque permite que sus cuadros que están internamente, esto es un marco o un cuadro que compone cada uno de estos aros o estas alzas, hace la composición de estos aros. Y cada uno de estos según en dependencia del desarrollo de la colonia, pues irán 10 marcos, que esa es la clave. Este primero que vemos aquí en pantalla, este es el fondo, es donde prácticamente reposa toda la estructura. Está el primer cuerpo que se compone de 10 panales, segundo cuerpo de 9 panales, un tercer cuerpo que es la alza de miel y de dependencia de los flujos de néctar de la zona se puede dar para medias alzas. Recordemos que estas son cámaras de cría donde se desarrolla la colonia y las terceras son para el aprovechamiento del hombre. ¿Por qué es importante brindarle el bienestar desde el aspecto de la alimentación para las abejas? Porque el entorno es la que les brinda el agua, las resinas, el polen y el néctar. Esa es una alimentación natural y un servicio que a la misma vez realiza la abeja al realizar el acarreo de estos importantes alimentos que requiere la colmena, realiza su proceso de polinización. Entonces, en este sentido es importante brindarles agua. Las abejas necesitan agua como nosotros, los humanos, necesitamos para los procesos fisiológicos. Las resinas los necesitan también las abejas para hacer su proceso de impermeabilizar la colmena. El polen es el recurso importante para el desarrollo de las crías en función de que le transfiere la parte de las proteínas y el néctar le permite también además tener esa energía para poder hacer las funciones en el desarrollo de esa colmena, en este caso, por ejemplo, para mantener la termorregulación y hacer los vuelos de pecoreo que realizan las abejas en un rango económico que ojalá no pase de 3 a 5 kilómetros. En la colmena también hay otras situaciones que hay que tener en cuenta para poder que esas abejas sean sanas y realicen ese proceso de polinización. Y eso consiste también en la alimentación artificial. En algún momento el ecosistema nos va a poder brindar esa continuidad de los recursos para poder mantener esas colonias. Y es importante tener en cuenta que el apicultor debe hacer una alimentación artificial. De ahí la importancia de tener un proceso de capacitación para los apicultores que venga de la mano de las instituciones académicas de políticas públicas claras. La lámina de cera es importante porque es el primer envase
que tienen los productos de la colmena. Por eso es importante su calidad. Y esta calidad es importante porque es, si la cera no tiene un proceso de calidad, lo mismo va a pasar en los productos. Entonces, esa importancia también radica. Y eso hace parte de un proceso también de bienestar y de salud. El apicultor y el apiario es importante porque, como lo había mencionado, el apicultor es la persona que enlaza los ecosistemas de producción y las abejas en un proceso de la apicultura. De ahí que los apicultores deben tener unas buenas prácticas de manejo. Y esto nos permite asegurar una seguridad alimentaria para los pueblos. De ahí la importancia entre el apicultor y el agricultor de armonizar esa relación para que se pueda tener en función de dar esos alimentos para toda una población. ¿Qué son esas buenas prácticas que también se deben de tener dentro de un proceso de apicultura? Pues debe ser la renovación de la cámara de cría, el crecimiento de la colonia acorde con la población de abejas. El reemplazo, como lo mencioné, de la abeja reina, que es supremamente importante. La desinfección de los elementos de la colmena para comenzar a romper con esas brechas sanitarias que en algún momento suceden. Las colmenas modernas, como es la importancia de la colmena Nastro, que respeta los espacios, que le permite al apicultor hacer un aprovechamiento, un uso y le brinda un bienestar a las colmenas. Y la calidad sanitaria de la lámina de cera, que como lo había mencionado, es el primer envase. ¿Por qué todo esto se correlaciona con la apicultura, con los ecosistemas, con la seguridad alimentaria? Porque obtenemos además el proceso indirecto de la polinización, un aprovechamiento de los productos de colmena. ¿Y cuáles son esos? El miel, el polen, la jalea, los propóleos, que tienen que ser con calidad y inocuidad. No podemos olvidar de que estos son productos que van con destino a consumo humano. Y al ser productos que van con destino a consumo humano, pues deben de tener calidad e inocuidad a través de un proceso de trazabilidad. Y ese proceso de trazabilidad no solamente se debe realizar desde que se hace el envase, el beneficio de la parte de los productos, sino que también debe iniciarse desde que está en la colmena, en el campo. El cliente siempre está hoy en día en la disposición de conocer cuáles son los procesos que son más amigables con el medio ambiente, y por eso la apicultura es un proceso que es sustentable y es amigable con el medio ambiente. Con esto termino mi presentación y quiero agradecerles a todos ustedes por haberme realizado esta invitación, y espero pues poder contribuir en el proceso de las preguntas, y que esto también forme parte de un proceso de trabajar de la mano en todos los actores que hacen parte de la apicultura, y que podamos tener un proceso desarrollado como lo venimos haciendo también en el departamento del Cauca, y que ojalá también se siga extendiendo hacia otros lugares a través de estos proyectos que nos han permitido trabajar de la mano con ellos y conocer las necesidades. Muchísimas gracias. Andrea, muchísimas gracias. Bueno, ahora le voy a dar paso a Mauricio Rodríguez. Entonces, Mauricio, te cedo la palabra para que puedas presentarte y hacer tu presentación. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy director de Asuntos Científicos para América Latina de CropLife. Gracias a Abejas en Agricultura por la invitación, la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a todos por conectarse y dedicarnos este rato de su importante mañana, de sus ocupaciones. Así que vamos a tratar de hacer el máximo de este tiempo, y por supuesto, pues les reitero, como ya lo menciona Rafael, la mejor disposición para acompañar con preguntas y tratar de resolverlas de la mejor manera posteriormente al final de las presentaciones. Entonces, voy a hablarles el día de hoy de este tema que ya les ha mencionado Rafael, el estado global de las abejas, y pues por supuesto una perspectiva también desde lo que está sucediendo en América Latina. Ya María Elena, mi colega María Elena Latorre, les va a hablar un poquito más adelante de la situación en Colombia también. Y para empezar, quiero hablar de 3 temas claves para entender el estado actual de las abejas, que va a ser básicamente perdón, el contenido de esta presentación. Primero vamos a ver esa relación de sinergia entre agricultura y apicultura. Vamos a entender de qué se trata eso. Vamos a ver cuáles son los otros polinizadores que existen, además de las abejas, además de entender un poco que hay muchas especies de abejas, y vamos a ver que la agricultura y la apicultura son mutuamente
beneficiosos el uno para el otro, por lo cual hablamos de una sinergia. Vamos a hablar en segundo lugar de si las abejas realmente están en peligro de extinción, como hemos visto pues, sin número de reportes en los últimos casi, yo creo que ya pues 10 años más o menos, hemos visto reportes de una posición o de otra. Entonces vamos a destilar un poquito lo que se sabe de esto. Vamos a ver históricamente cuál ha sido el comportamiento de la salud de las poblaciones de abejas. Vamos a entender muy brevemente esa diferencia entre el conocimiento científico y la percepción pública, y vamos a ver si las colonias de abejas a nivel no solo de Colombia, Latinoamérica, sino del mundo, si están disminuyendo o están aumentando. Y el tercer tema clave para entender este estado actual de las abejas es saber que en estos temas de interacción entre agricultura y apicultura, pues tenemos muchas opciones para minimizar el riesgo para las abejas de las otras actividades humanas. Entonces vamos a ver esa definición breve entre peligro y riesgo, que son dos cosas muy relacionadas, pero que tienen unas diferencias importantes. Vamos a ver la solución de ese tema de cómo enfrentar el peligro a través de la mitigación de riesgo, y ya pues introducir ese tema de la sinergia entre agricultura y apicultura para terminar. Entonces, empecemos con esto, sinergia entre agricultura y apicultura en primer lugar. Vemos ya, pues Andrea, felicitaciones por esa excelente presentación, aprendí mucho. Quisiera complementar lo que nos ha compartido Andrea con estas imágenes, y es que, en resumen, los polinizadores son muchísimos, son cientos, son miles de especies de polinizadores, más allá de las abejas, las que están encargadas de facilitar esos procesos, tanto a nivel natural como incluso a nivel de los cultivos. Muchos de estos animales, incluso factores no bióticos, o sea, abióticos, como el viento y el agua, ayudan a los procesos de polinización en los cultivos o a nivel en general de las plantas silvestres. Entonces, tenemos abejas, avispas, hormigas, moscas, mosquitos. Bueno, ustedes ven los nombres ahí de las diferentes especies que participan en este tema de la polinización de las plantas. No son solamente las abejas, y ese es un mensaje que quiero que pues empecemos a tener desde ya en la mente. Segundo, que dentro de esa gran cantidad, dentro de esas miles de especies de polinizadores, pues están las abejas, y dentro de esa categorización de abejas, que ya Andrea nuevamente nos hacía una descripción filogenética de cómo se encaja ese organismo dentro de la estructura del reino animal, pues vemos que las abejas también son muchísimas. Hay más de 25.000 especies de abejas, y normalmente estos reportes que vemos, estos alertas más bien que recibimos de lo que está sucediendo con las abejas, se refiere principalmente a una, o a unas pocas, pero principalmente a una de esas 25.000 especies de abejas, y es la Apis mellifera, que es la apis que se utiliza en esa actividad que también es realizada por el hombre de domesticación de este animal, pues la producción de la miel y otros productos derivados de la miel. Entonces, hay una gran cantidad, una gran variedad de abejas, abejorros, abejas solitarias, abejas silvestres, y normalmente cuando hablamos de que las abejas están en peligro de extinción, pues no estamos hablando de esas otras 24.999 especies de abejas, estamos hablando principalmente de la Apis mellifera, que es la que utilizan los apicultores en la producción. Una cifra importante que les quiero dar es esta, y es que el 35%, eso seguramente ustedes lo han visto antes, pero quiero confirmar esto, el 35% de la producción agrícola mundial depende de los polinizadores, no solo de las abejas, sino polinizadores como aves, murciélagos y otras especies que ya vimos anteriormente. Así que también existen no solamente polinizadores, animales polinizadores, sino ya mencionaba yo también los factores abióticos que ayudan en la polinización y que ayudan también en la producción agrícola. Por supuesto, se ha determinado que el utilizar abejas domesticadas para acompañar producción agrícola, pues ayuda muchísimo a aumentar ese rendimiento, esa productividad de los cultivos.
Así como vemos que la apicultura beneficia a la agricultura, pues tengamos en cuenta que la agricultura también beneficia a los polinizadores, no solo a las abejas, a todos los polinizadores, ya que muchos cultivos también sirven de fuente de alimento para estos animales y ayudan en general, en términos de la producción apícola, pues ayudan a su producción también, a su productividad. Vemos aquí el ejemplo de una abeja que está recolectando néctar en un cultivo de aguacate, por ejemplo. Bueno, veamos ese segundo punto. Eso en cuanto al primer mensaje, el primer tema clave. El segundo tema clave que les mencionaba es este de si las abejas están en peligro de extinción. Entonces, quiero contarles, pues muy rápidamente, muy brevemente, que este tema de las abejas realmente se ha visto históricamente la mortalidad de abejas que ha sido asociada a múltiples factores. Ya vamos a ver un poquito algunos de esos factores, pero quiero contarles que la apicultura no es una actividad para nada moderna. De hecho, pues hay registros que desde el antiguo Egipto se empezaban a ver actividades, hay registros pues, de actividades de apicultura, como ustedes ven en esa imagen a la derecha. Entonces, a partir de pues casi que de la prehistoria, vemos que las personas han emprendido, así como se inventó la agricultura hace casi 2000 años, o más, casi 10.000 años realmente, pero la agricultura más moderna hace 2000 años. La apicultura también lleva siglos y miles de años siendo una actividad realizada por el hombre para beneficio, para producción no solo de miel, sino de bebidas alcohólicas y otros productos. Entonces, vemos también que las abejas han sido sujetos, han sido reportadas más bien, que han sido afectadas por pérdidas masivas, por disminuciones importantes, desde registros de los romanos o de la Europa medieval. Les puedo contar así un par de ejemplos. Hace un poco más de 1000 años en Irlanda, por ejemplo, se reportaban, hay documentos que existen que reportan entre el año 950 y 992 una gran mortalidad de hombres, de ganado, de abejas, posterior a un invierno largo y severo y un verano extremadamente seco. 500 años después, en Inglaterra, en Irlanda, en el siglo XV, pues se veían también pérdidas anuales de apiarios durante 20 años, muchas veces seguramente asociadas a eventos, como vemos en el ejemplo anterior, derivados o asociados a cambio climático. Más recientemente, ustedes ven algunas imágenes ahí de eventos que ha sucedido en los años 90, por ejemplo, abejas africanizadas invadiendo zonas en las Américas, acabando, y las abejas africanizadas debemos tener claro, atacan a las otras abejas que se utilizan en la apicultura. La varroa es un organismo que ataca también y que se ha determinado en muchas partes del mundo afecta y causa un fenómeno que se llama el síndrome del colapso de las colmenas. El escarabajo de las colmenas, y vamos a ver un poco en un momento un poco más adelante que hay muchos factores que afectan la salud de las abejas, como ya nos compartía algunos también, por supuesto, Andrea en su presentación, que tienen que ver con los cuidados del buen manejo apícola. Entonces, vemos que existen dos caras de esta moneda de qué está sucediendo con las abejas. Existe la evidencia científica, y la evidencia científica, ustedes pueden decir, bueno, pero hemos visto reportes de científicos que dicen que los insecticidas están matando a las abejas o que están en peligro de extinción. Existen muchos estudios que exactamente ponen esta información en el contexto real de lo que está sucediendo, no tomando una foto, una medida en el laboratorio de qué pasa si yo le doy un poquito de veneno a una abeja, si se va a enfermar y si se muere, porque por supuesto que va a suceder, sino de lo que sucede en el campo y de lo que sucede sobre todo en el campo a largo plazo. Entonces hay estudios, o sea, la manera correcta, lo que les quiero decir con esto es que la manera correcta de entender lo que sucede con las abejas es en estudios en condiciones reales, en condiciones de observación en campo y en el largo plazo. Por ejemplo, les pongo ese estudio de Alemania de largo plazo que trató de entender qué estaba pasando con esas pérdidas posinvernales que se reportaron en Europa pues hace ya aproximadamente 10 años, entre 2009 y 2010 y de pronto hasta 2012 más o menos.
son eventos que se van dando cíclicamente y que tienen que ver con muchos factores, no solamente con el uso de sustancias químicas en la agricultura. Perdón que me empezaron a hacer un poquito de ruido aquí. Déjame, perdón, un momento de paciencia, esto ya cesa el ruido. Y pues les decía, la otra cara de la moneda tiene que ver con esa percepción pública, ¿no? Y lo que vemos en las revistas, en los reportajes, en los documentales, en los videos, en las películas, etcétera. Que hablan de un mundo que se va a desaparecer y de un mundo y de que el hombre está en peligro de extinción, que Einstein dijo que nos íbamos a morir 4 años después si se desaparecían las abejas, cosa que nunca dijo Albert Einstein. Entonces, hay un contraste importante que tenemos que ser muy juiciosos y muy selectivos en cuál es la fuente de información que utilizamos para documentarnos de estos temas. Ahora, decía yo, hay muchos factores que afectan la salud de las abejas. Ya Andrea nos comentó algunos. Yo quiero que vean ustedes ahí pues que hay muchos parásitos, enfermedades, no solo los plaguicidas, pero las prácticas apícolas, agrícolas, los patrones climáticos, etcétera, que afectan la salud de las abejas. De hecho, en este tema en Europa, por ejemplo, las autoridades científicas regulatorias de Europa han determinado que el uso de plaguicidas está entre los factores menos importantes que tienen que ver con los reportes de mortalidad de abejas, tanto observacionalmente en el campo por parte de los apicultores como en los laboratorios científicos donde se han hecho estas determinaciones, y tiene que ver más con enfermedades e infestaciones. Entonces, existen también reportes de la FAO que hablan de esos efectos del cambio climático y el impacto que se predice que el cambio climático puede tener en los insectos en general, incluyendo, las abejas y otros polinizadores, en los próximos 50, 70 y 80 años. Así que la FAO nos menciona esos efectos directos e indirectos, como los cambios en distribución de biodiversidad, las especies invasoras, la proliferación de pestes y plagas, entre otros factores que van a afectar a los polinizadores en las próximas décadas. Y les mencionaba yo que las abejas pueden ser afectadas por un gran número de factores también, bióticos en su caso, a su vez, que son virus, bacterias, enfermedades. Ustedes ven aquí listados hongos como nosema, otros insectos y una cantidad de virus que ven ustedes listados aquí a la izquierda en la parte inferior, bacterias por supuesto también, y quiero llamar la atención en la parte superior izquierda, y en verde está resaltado en verde el ácaro que se llama Varroa destructor, que es el vector que no solo infecta directamente a las abejas, sino que es vector de transmisión de muchos de estos virus y de estas infecciones a la colmena. Y la infección o el varroa, el ácaro varroa, se ve así en el cuerpo de una abeja. Entonces, imagínense ustedes tener un animalito, una pulga chupándole uno la sangre, pero el tamaño de un conejo adherido al abdomen, chupándole la sangre, que en el caso de las abejas se llama el hemolinfa. Y vemos que transmite también muchos virus y otras infecciones, como el virus de la deformación de las alas, que ven ustedes en la foto de la derecha. Entonces, en general, las abejas se han estudiado a nivel mundial, y según los datos de la misma FAO, en los últimos 50 y tantos años, pues las abejas han aumentado a nivel mundial en un 65%. Solamente en Sudamérica han aumentado en un 189%. Sudamérica, por supuesto, incluida Colombia. En 1961 teníamos menos de 50 millones de colmenas, en 2013 teníamos más de 81 millones de colmenas. Entonces, es ese aumento de más del 65% a nivel mundial, y mucho más alto pronunciado a nivel de Sudamérica. Y ya para entrar aquí en la recta final, porque se me está agotando el tiempo, voy a referirme a este tema, el tercer tema clave, que es el de la mitigación de riesgo de las abejas por el uso de agroquímicos. Y voy a referirme a dos temas puntuales. Uno, el peligro. El peligro se define como el potencial intrínseco de algo para causar daño. El peligro, en el caso de las sustancias químicas, se llama toxicidad, y el riesgo es una medida de la probabilidad de que ese daño ocurra bajo unas condiciones definidas de exposición a ese peligro. Entonces, en el caso de las sustancias químicas, pues cualquier sustancia química es potencialmente tóxica. Desde el agua hasta la cafeína o el alcohol, vemos todas estas sustancias químicas que normalmente nosotros tenemos acceso y podemos utilizar responsablemente, la mayoría de nosotros,
pues también pueden llegar a ser tóxicas. Y estas cifras que ustedes ven ahí son las cifras que causan la dosis letal 50. Eso quiere decir mortalidad en el 50% de las personas que se exponen a estas dosis de estas sustancias químicas. 6 litros de agua, 118 tragos de café, 13 tragos de alcohol. Entonces, es la dosis la que hace el veneno de las sustancias, no es la presencia de una sustancia química la que es responsable de la intoxicación, sino una dosis elevada que hace que el riesgo de intoxicarse aumente, el que puede lograr o el que puede causar que esa sustancia química cause o no toxicidad. Entonces, para entender ese riesgo debemos saber cuál es el peligro de la sustancia y cómo podemos controlar el grado de exposición a esa sustancia. Y eso es lo que se hace con los agroquímicos. No quiero entrar a la discusión que nos va a hacer el profesor Augusto en unos minutos. Quiero simplemente resaltar que los insecticidas, pues obviamente están diseñados para matar insectos y las abejas son insectos, pero si controlamos la exposición y minimizamos la exposición de las abejas a estos insecticidas, pues se puede evitar, se puede minimizar ese riesgo de que sean intoxicadas las abejas, y esto se hace con información y con evaluación de riesgo, de manera que el insecticida pueda ser utilizado correctamente, pueda ser utilizado de manera responsable y no cause afectación en las abejas. Así se hace en la mayoría en todos los países del mundo, en la mayoría de países del mundo, salvo excepciones de eventos de mal uso de las sustancias químicas. No quiero detenerme aquí porque ya se me acaba el tiempo, pero simplemente es resaltando eso de la importancia de las medidas de la mitigación para las abejas. Entonces, quiero dejarles con 3 mensajes. Desde la industria, desde las industrias relacionadas con la agricultura, reconocemos y respetamos esa coexistencia sinérgica que existe entre la agricultura y la apicultura. El segundo mensaje que les quiero dejar es que las abejas no están en peligro de extinción. Por supuesto, hay eventos de pérdidas masivas, por supuesto, hay incidentes de mal uso de sustancias químicas, pero también hay otras causas que pueden estar, o factores que pueden estar causando esos incidentes de pérdidas masivas de abejas, y es importante determinar claramente si son infecciones, si son factores bióticos, si son malas prácticas apícolas o malas prácticas agrícolas las que pueden estar involucradas en eventos de pérdidas de abejas. Y el último y el tercer mensaje es que los plaguicidas son evaluados extensivamente con metodologías modernas para establecer su seguridad con base en estrategias de evaluación y mitigación de riesgo, de manera que puedan ser utilizados o seguir siendo utilizados para ayudar a los agricultores en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria. Así que estamos promoviendo siempre con estos entrenamientos a apicultores, agricultores y en general a las personas interesadas esa coexistencia armoniosa que debe existir entre la agricultura y la apicultura. Así que muchas gracias y quedo nuevamente atento a sus preguntas al final de las presentaciones. Gracias por su atención. Mauricio, muchas gracias por tu presentación. Ahora estamos y tenemos al doctor Augusto Ramírez. Doctor, le cedo la palabra. Mientras que carga la presentación, pues mi nombre es Augusto Ramírez Godoy, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Agrarias, ingeniero agrónomo, y el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy es hablar un poco sobre producción agrícola y las necesidades que tienen en este momento alrededor del mundo. Quería hablar un poco sobre cómo está cambiando el planeta Tierra y cómo alrededor de la producción agrícola están confluyendo varios factores o varias situaciones con las cuales el panorama día a día es un poco preocupante, por así decirlo, a nivel mundial. Tenemos una población mundial que está creciendo de manera muy fuerte. Aunque se cree que en la última década se tiende a estabilizarse, pero el aumento de la población está de una manera bastante alta. Igualmente, desde hace aproximadamente 15 años o un poco más, iniciaron un fenómeno que se llama el fenómeno de cambio climático, del que creo que todos ustedes ha escuchado hablar. Que está haciendo presión sobre el planeta,
Igualmente, día a día hay una mayor demanda a la salud, a proteger el ambiente, a alimentos más seguros, a todo esto. Y hay algo que también viene sucediendo hace 20 años y es que los seres humanos quieren reducir la dependencia de combustibles fósiles y ha aumentado la demanda por combustibles de origen vegetal. Y todos estos cambios han llevado a que la humanidad esté demandando más recursos producidos desde la parte agrícola. Miremos algunos datos. Estos datos son tomados de las Naciones Unidas. Y si ustedes se dan cuenta, en el año de 1950 éramos 2.5 billones de personas y por kilómetro cuadrado éramos 17 personas, ¿sí? Y adicionalmente quiero que miren un dato. A nivel urbano, la población, el 30% vivía a nivel urbano y el 70% vivía en la ciudad, en el campo, en la parte rural. Eso quiere decir que de cada 10 humanos, 7 vivían en el campo, producían alimentos para el resto. Para el año 2020, o sea, 70 años después, ya no somos 2.5 billones, sino que somos casi 8 billones de seres humanos. Ya no somos 17 personas por kilómetro cuadrado, ya somos 52 personas por kilómetro cuadrado, pero también miren esto, el 56% de la población a nivel mundial vive en las ciudades y el 44% de la población mundial vive en el campo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, tenemos un solo planeta, hasta el momento los seres humanos no hemos conquistado ni tenemos otro planeta donde vivir, tenemos unas tierras que cada vez son menos porque al aumentar la población, los seres humanos dependen o empiezan a construir casas y parte del terreno que se utilizaba para agricultura está siendo utilizado para hábitat. Y adicionalmente, aunque somos más, somos menos en el campo. Ahora miremos qué dice la FAO o qué dicen las Naciones Unidas que pronostican para un futuro. Entonces, como les decía, para el 2020 somos casi 8 billones de colombianos, pero en 30 años vamos a ser casi 10 billones. Exactamente para el año 2056, la FAO dice que vamos a ser 10 billones de personas. Y miren, en este momento tenemos 52 personas por kilómetro cuadrado y en 30 años seríamos 65 personas por kilómetro cuadrado. Pero también las Naciones Unidas están llamando la atención que el 56% de la población vive en las ciudades y que en 30 años lo más probable es que el 70% de la población viva en las ciudades. Pase lo que pase, la población mundial va a seguir necesitando alimentarse, vestirse y movilizarse con recursos producidos en el agro. Y resulta que ese agro pues está sufriendo varios cambios o tiene varios factores de impacto y uno de estos es el cambio climático. Antiguamente los factores de niño y niña eran más espaciados, ahorita prácticamente si el año no es niño, es niña, y lo estamos viendo actualmente con lluvias todas las tardes a nivel nacional prácticamente. Igualmente, los niveles del mar han aumentado y no sé si han escuchado, pues ustedes seguramente tienen más información que yo, Providencia, no por el huracán, sino que cada vez Providencia, por ejemplo, tiene menos tierra y esto también ha sucedido en los continentes, el nivel del mar ha ido aumentando y los continentes de alguna u otra manera se vienen achicando, de a poco, pero se vienen achicando y las temperaturas globales han ido aumentando. Al aumentar la temperatura, los insectos, por ejemplo, que son poiquilotérmicos, que son animales de sangre fría, sus ciclos de vida son más cortos y por consiguiente podemos llegar a tener más generaciones al año. Entonces, señores, para la FAO,
las Naciones Unidas dicen, miren, tenemos que producir más alimentos, tenemos que producir más cultivos para poder suplir las demandas a nivel mundial. Y entonces, ¿cómo poder hacer esta parte de mayor crecimiento de la producción de cultivo? Aumento de la tierra cultivada. Prácticamente esto es imposible. Sí, solamente quedan 2 continentes aún con posibilidades de aumentar tierras cultivadas. Ellos son el continente americano y el continente africano. El resto de los continentes ya es casi imposible que aumenten sus terrenos para esto. Aumentar el incremento de la frecuencia de cosechas. ¿Qué quiere decir esto? Mejoramiento tecnológico en los cuales podemos obtener más cosechas en menos tiempo, y aumento de los rendimientos que en los últimos 50, 60 años sí se ha visto. Y entonces, ¿qué dice la FAO? Que está en detrimento o disminuyendo la tierra destinada para la producción agrícola, el agua está disminuyendo para la producción agrícola, la silvicultura también, las áreas de silvicultura o de silvicultura responsable también está disminuyendo, la pesca de alguna u otra manera, esa fuente está disminuyendo a poco, ha habido cambios en el medio ambiente un poco desfavorables y cambios en el clima. Pero también dice que no todo es malo, los rendimientos en los cultivos han ido aumentando, la tecnología está mejorando día a día y la ganadería, de alguna u otra manera, las áreas para ganadería o el aumento en ganadería ha aumentado y ahorita se puede producir otro tipo de fuente de alimento o de proteína animal en menor área. Pero entonces la FAO y las Naciones Unidas también hablan que esa producción agrícola tiene algunos riesgos y tiene factores abióticos que pueden disminuir esta producción agrícola, como son el cambio climático y el suelo. Y hay unos factores bióticos donde tenemos las condiciones de la planta, condiciones de nutrición y otros, y las condiciones de plagas. Dentro de plagas tenemos las malezas, los artrópodos y las enfermedades. Resulta que para el manejo de plagas, pues se vienen necesitando o se vienen mirando cómo es poder hacer que ese impacto de las plagas sea cada vez menos en esa necesidad de aumento de cultivos. Miremos un dato interesante en el cual se sabe que hay más de 67.000 especies de plagas en cultivos. También se sabe que 9.000 son artrópodos, insectos y ácaros. 50.000 son fitopatógenos o 50.000 especies producen enfermedades, entre esos hongos, bacterias, virus, riquecias y otros, y 8.000 son malezas, ¿sí? Todos estos hacen que la producción día a día pueda llegar a verse reducida, tanto en calidad como en cantidad. Y si a esto le sumamos que son muy pocos los recursos o las herramientas que tenemos para el manejo de estos problemas, el panorama es un poco de importancia o tenemos que ponerle más cuidado. Hay buenas noticias. De toda esa cantidad de artrópodos, solamente el 5% son considerados de importancia o son considerados plaga. Las plagas en su conjunto causan alrededor del 35% de las pérdidas de la producción a nivel mundial y los responsables de ese 35% de disminución están divididos: artrópodos plaga 13%, enfermedades 12% y malezas un 10%. Entonces, ¿qué hacen los agricultores o qué han hecho los agricultores alrededor de estos 10.000 años de agricultura que tenemos? Desde un principio, o sea, el control químico no nace en los años 30 del siglo pasado, como se cree. El control químico nace alrededor de 5.000 a 6.000 años antes de Cristo, o sea que el control químico tiene alrededor de 9.000 años, pero también en esa misma época nace el control biológico y otros tipos de control que hacen que la humanidad vengan intentando disminuir las pérdidas en sus cultivos y haya mayor producción por área. Entonces es así como en los años 70, la Organización Mundial para la Alimentación y la Pesca y la Agricultura de las Naciones Unidas reúne a nivel mundial diferentes
expertos y gente muy conocedora, y durante 5 años se dedican a hablar sobre manejo o sobre control de plagas y desarrollan el concepto de MIP, que como insisto tiene 45 años de historia, y el MIP es una filosofía en la cual más de 180 países en el mundo estamos comprometidos a intentar aplicarlo, a intentar ejercerlo, en el que no es más que la utilización de todos los métodos, de todas las herramientas, de todas las técnicas que hayan posibles, que sean ambientalmente compatibles y económicamente viables y que mantengan esa plaga, no que extingan las plagas, sino que las mantengan por debajo de un umbral de daño económico. Entonces, dentro de ese MIP, al utilizar o al decir que utiliza todas las herramientas, utiliza el control cultural, el manejo del clima, el control biológico, los labores culturales, utiliza la parte de manejo de nivel de daño económico y umbrales de acción, manejo de información, el monitoreo, la resistencia varietal, dentro de esta están los OGMs, el control cultural y el control químico. ¿Sí? La FAO y los expertos en manejo integrado de plagas nunca hablan de no utilizar control químico. ¿Por qué? Porque hacer producción para casi 8 billones de seres humanos en un solo planeta que tenemos, en las pocas tierras que están disminuyendo día a día, es imposible solamente con estas herramientas. Entonces, la FAO y todos son conscientes que, queramos o no, hay que utilizar control químico, porque para una buena cantidad de plagas no hay otro tipo de control. Pero entonces miremos uno por uno estos controles, que esa es la otra situación. Muchos agricultores o muchas personas en las ciudades consideran que con una sola herramienta de manejo se pueden exterminar, manejar o controlar plagas. Y no hay nada más lejos de la realidad. La realidad o lo que está funcionando o lo que ha venido funcionando es la integración de muchas herramientas de manejo, y entre esas está el control cultural, que es nada más y nada menos que la utilización de muchas herramientas que apoyan el desarrollo del cultivo y que mantienen y que ayudan a que esas poblaciones plaga vean desfavorable el cultivo para su establecimiento. Otra de las tantas herramientas que hay está la resistencia varietal a artrópodos plaga. Dentro de esta herramienta están los organismos genéticamente modificados, y no es nada más ni nada menos que intentar utilizar día a día cultivos que de alguna u otra manera tengan resistencia o que tengan menor susceptibilidad a las plagas. Está el control biológico, que en las ciudades todo el mundo lo ve como lo más maravilloso que hay, y sí, es bastante interesante, pero lastimosamente menos del 20% de las plagas del mundo se pueden manejar con control biológico. No hay control biológico para todo, ¿sí? Entonces, este es un llamado también. Día a día el control biológico está cobrando mayor fuerza, pero se necesita más investigación, más inversión. Y lo que ha venido también mirando en los últimos 15 años es una compatibilidad o un desarrollo paralelo entre control biológico y control químico, porque los investigadores, los entomólogos, fitopatólogos, malherbólogos y los expertos en producción agropecuaria a nivel mundial se han dado cuenta que el control biológico, si no va de la mano del control químico, no va a tener mucha viabilidad. También tenemos dentro de estas herramientas de manejo el control etológico, como las feromonas o los aleloquímicos, que aunque son muy importantes, solamente o menos del 2% de las plagas a nivel mundial se le ha podido desarrollar o encontrar las feromonas con las cuales podamos llegar a manejarlas o podamos llegar a ser, o puedan llegar a ser utilizadas dentro del manejo de plagas. Y pues por último, están las herramientas de control químico como los plaguicidas, que para la FAO no es nada más y nada menos que todas las sustancias que ayuden a prevenir, destruir, controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de enfermedades tanto de animales como de seres humanos, especies no deseadas, especies que me ataquen, plagas en campo, plagas almacenadas, plagas en transporte, en comercialización y todo. Y
plaga, también que me ayuda a proteger o evitar que lleguen esas plagas en el momento de las cosechas. Desde mucho antes de aparecer las noticias del colapso de las colmenas, los entomólogos alrededor del mundo también vienen trabajando dentro de este concepto de manejo integrado de plaga, vienen trabajando en esa compatibilidad entre todas estas herramientas de las cuales les estoy hablando, con artrópodos benéficos, con plantas benéficas, con protección al medio ambiente, protección al agua, al aire, al suelo y mayor producción. Pero tanto la FAO como muchas organizaciones, universidades, centros de investigación en el mundo saben y son conscientes que producir alimentos para una población que va en aumento y un área que cada vez menos, sin la utilización de herramientas de control químico, es casi imposible en este momento. Pero también se sabe que una buena instrucción a agricultores, una buena capacitación y un manejo adecuado y racional de estas herramientas, podemos llegar a tener una muy buena protección de cultivos, un muy buen rendimiento y con un muy bajo impacto ambiental. Por último, quería dejarles estas ventajas que tienen los plaguicidas de alguna u otra manera. Proveen un control de algunas plagas en sitios donde no hay otras tácticas efectivas disponibles. Esto se cumple también para muchas zonas al norte del planeta. Las plaguicidas son muy económicos comparados con otras tácticas de manejo. Requieren menos mano de obra, requieren menos persona por allá. Y recordemos que en este momento el 56% de los humanos viven en las ciudades. Muchos de los beneficios económicos derivados del uso de plaguicidas se atribuyen a la disminución de pérdidas durante la producción agrícola y requieren menos energía que otras tácticas de manejo para alcanzar un nivel de control o un buen nivel de manejo. Muchas gracias por este tiempo. Espero no haber excedido en el uso de la palabra. Muchas gracias. Augusto, muchas gracias por la presentación. Y ya finalmente le cedo la palabra a María Elena Latorre de la ANDI, que nos va a exponer un poco sobre buenas prácticas apícolas y agrícolas. Entonces, María Elena, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Abejas en la Agricultura por la invitación. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Bueno, mi nombre es María Elena Latorre, soy servidora de ustedes, soy directora de la Cámara Procultivos de la ANDI. Mi formación, economista, psicóloga, y pues llevo 30 años en el sector de procultivos trabajando en diferentes proyectos y todo pues en función de poder tener ese sueño de nuestra agricultura, empoderándose de no solo nuestro mercado nacional, sino el internacional. En esta oportunidad que Abejas en la Agricultura me ha dado, quiero compartir con ustedes y un poco por qué estamos trabajando en el tema. Realmente nosotros estamos desde el 2016 y aquí rápidamente un poco de mención. Yo creo con algunos de ustedes, señores periodistas, ya he interactuado tal vez el año pasado y bueno, de pronto ya me han escuchado un poco por qué empezamos nosotros a trabajar en el tema, y es primeramente porque hicimos un estudio para ver si le cambiamos la suerte a la agricultura colombiana. Y en el estudio nos dimos cuenta que un factor muy importante para poder lograr cultivos más productivos es el tema de la polinización. Y ya como mis amigos, compañeros de invitados nos han mostrado, son muchos los polinizadores. Sin embargo, la población de abejas es una población bien importante en los cultivos frutales y los cultivos de exportación. Entonces, por eso nosotros empezamos a mirar el tema y, bueno, también se agregó el tema de los incidentes con abejas. Entonces, hicimos un primer paso, una línea base, eso fue en el 2016.
en donde intentamos identificar cómo estaba el sector de apicultura en el país. Para nadie es desconocido que es un sector que no está completamente desarrollado y que necesitamos fomentarlo. Eso lo muestra el documento. Las buenas noticias del documento es que a pesar de que no es una actividad ni siquiera estadísticamente identificada por el DANE y por las políticas públicas, es una actividad que en lo que ocurre en la línea base que está en este documento, vemos un crecimiento de las colmenas, vemos un crecimiento en la producción de miel, pero no existía o no existe en ese momento un censo que nos diga exactamente cómo, dónde y por qué pues necesitamos trabajar en los puntos ABC de la apicultura. La línea base está a la orden de ustedes, nos ubicó en los componentes que les digo, pero uno muy importante, y es donde empezamos a trabajar en el factor del encuentro de las dos actividades, y es que están completamente desconectados los apicultores con los agricultores, y en ese momento armamos un plan colectivo para empezar a trabajar en campo y buscar la manera de unirlos en el sentido de que empiecen por algo muy básico, y es: yo me encuentro al lado suyo, señor agricultor, yo soy apicultor, en presentarse y en empezar a identificar esa sinergia que hay entre ellos. Ese plan colectivo, entonces, construyó una jornada. Nosotros la denominamos en Procultivo Sandy la jornada de la alianza entre agricultores y apicultores a través de un vehículo muy importante que son las buenas prácticas apícolas y las buenas prácticas agrícolas. También ya vimos con el ingeniero Augusto lo importante de tener esas buenas prácticas agrícolas, lo importante de tener el manejo integrado de los cultivos, en fin, no voy a repetir, pero el vehículo principal nuestro cuando los hacemos encontrar a los agricultores con los apicultores son las buenas prácticas. Entonces, aquí un poquito ya bueno, estas son algunas fotografías para que tengamos la oportunidad de informarles que pese a la pandemia, empezamos también este año con el protocolo de bioseguridad a seguir en el tema de las jornadas, porque el plan colectivo que alcanzaron a ver en la pasada diapositiva empieza a funcionar en campo desde el 2017, ya creo tengo una imagen de lo que fue en ese momento, y nosotros ahí teníamos un objetivo, es en las regiones mapear, gracias a la línea base, con un censo que ayudamos a construir con la persona que nos hizo la línea base, dónde están los agricultores, y encontrábamos los vecinos apicultores que están mapeados en la línea base y los citábamos. Entonces, estas son gráficas o fotos de este año en donde el requisito de una jornada es la mitad del grupo que está ahí sentado son apicultores, la otra parte son apicultores vecinos que ellos no saben que son vecinos. Entonces, la metodología que nosotros usamos en la jornada es la andragogía, que es la justa metodología para el adulto. Nosotros los adultos necesitamos vivenciar los temas, interiorizarlos, y al darnos cuenta que hay una oportunidad, que hay una mejora, definitivamente tomamos decisiones con convencimiento propio. A los adultos no nos cambia porque nos digan, mire, cambie ese genio, deje de hacer X, Y cosa, no. A nosotros nos convence lo que viene de nuestro interior. Entonces, definitivamente en nuestra jornada con esa metodología de andragogía a través de varias actividades ruta que usamos como discusiones de caso, trabajo en grupo, lluvia de ideas y demás, ellos resultan reconociendo que estaban perdiendo tiempo, que necesitaban esa conexión entre ellos. El convencimiento de la alianza definitivamente la enfocan en que tenemos que ganar juntos. El convencimiento de que usted tiene que hacer buenas prácticas apícolas, como lo dijo Mauricio, porque las abejas necesitan un cuidado integral, y también los agricultores que necesitan las buenas prácticas agrícolas y que al unirlas, ese es el camino.
los agricultores resultan valorando algo que en nuestro país no es todavía una actividad y definitivamente cuando salen de la jornada dicen no lo sabíamos y es la polinización dirigida por parte de las abejas. Eso lo valoran ya los apicultores dicen yo podía ofrecer ese servicio, yo solo me he enfocado a miel, a polen, a jalea, a todos los derivados de mi apiario, pero yo no sabía que además yo puedo ofrecer el servicio con cobro a un agricultor que es vecino, llevando mis abejas, colocándolas en el lugar del cultivo para que ellas hagan el oficio de polinización y el agricultor va a poder ganar más porque va a poder incrementar su productividad, su ingreso, además del cultivo polinizado con abejas, hasta la calidad le cambia, el color, el tamaño y demás. Entonces, por eso, esta última frase, los agricultores valoran la polinización de las abejas y los apicultores calculan el incremento de la productividad porque aquí nosotros hacemos un efecto dentro de todas las herramientas que usamos de andragogía y es que el efecto win-win que creo ustedes han escuchado probablemente dentro de los conceptos de economía o de administración, necesitamos ganar juntos, pero si yo gano, tú ganas y definitivamente, aunque tengamos diferencias, si yo me pongo tus zapatos, si tú te pones mis zapatos, vamos a entendernos y vamos a enfocarnos en nuestras fortalezas. Entonces, por eso los agricultores resultan valorando la polinización ¿de quién? De las abejas de los apicultores. Y los apicultores resultan calculándole al agricultor el incremento de la productividad y asimismo pues su ingreso en su bolsillo. Entonces, este es el efecto win-win en donde ganas tú, gano yo y nos enfocamos en las fortalezas. Aquí simplemente un tema que no solo lo decimos nosotros, que además son conclusiones ya de los agricultores, sino lo ha dado Agrosavia y entidades científicas en donde el efecto de la polinización en los cultivos inmediatamente se traduce en un incremento de la productividad. El que los agricultores y apicultores en sus actividades andragógicas hagan la suma, las restas con la calculadora y vean cuánto van a ganar si un aguacate tiene polinización, resulta con un mayor, con productividades mayores de 70%, el café, el cacao, la fresa, o sea, es simplemente para ambientar que es una ganancia real. Entonces, definitivamente lo que nos dedicamos desde ese momento, después del colectivo, de ir por las jornadas, es unirlos. Para nosotros es importante esa simplicidad que de pronto desde el humano dicen, pero tan simple que es conectarlos. Claro, es simple, pero no era fácil porque los apicultores también por la satanización que tenemos de las abejas se escondían. Porque si un agricultor se enteraba que estaba al lado, lo sacaba de sombrerazos o una finca, la que sea, porque simplemente las abejas me van a hacer daño, pueden picar mi familia, pueden picar mis animales y ese tema también se ha superado a través de las jornadas porque, vuelvo, insisto, resultan diciendo estamos perdiendo tiempo porque podemos ganar juntos, podemos sacar nuestros negocios y adicionalmente cuidar las abejas. Entonces, Cuidagro ha estado a lo largo y ancho del país uniendo a los agricultores y apicultores con nuestra jornada. Es una jornada de 8 horas, tiene, vuelvo y digo, a varios temas, todos enfocados a la coexistencia y a la sinergia tan importante desde lo económico, que es para nuestro país que ellos dos se unan, porque el agricultor, insisto, gana y el apicultor también gana. Hemos cubierto alrededor de 4.000 personas, insisto, la mitad agricultores, la mitad apicultores. Los materiales que han acompañado hoy, acompañan estas jornadas, es un manual de coexistencia que está a la orden de ustedes, en donde están todos los elementos que ellos resultan valorando al final de la jornada y dicen, definitivamente podemos trabajar juntos. Un protocolo en caso de que exista un incidente con las abejas y que ya vemos hay muchos factores que afectan las abejas y uno de ellos puede estar relacionado con el uso indiscriminado de productos. Entonces,
este protocolo lleva de la mano para que se tomen unas muestras sobre algún incidente y se pueda identificar lo que ocurre en materia del incidente. Tenemos que complementarlo, y es el desafío de principio del próximo año, porque tenemos que pasar la página, no es solo tomar muestras, porque nos estamos llenando de muestras, o sea, muestras sobre un incidente de abejas y todo es laboratorio, pero necesitamos mirar el entorno, necesitamos mirar el tema de todas las vecindades, necesitamos mirar si hay agua al lado para que las abejitas puedan hidratarse. Todos esos temas vamos a complementarlos y va a ser el desafío del principio de año, pero mientras tanto, este que es parcial está completamente a la orden de ustedes, y una cartilla en donde están todos los conceptos de las buenas prácticas agrícolas, que son realmente los que la cartilla que usan los agricultores que van a nuestras jornadas. Algo sobre las jornadas, esto es, hago la claridad, sin pandemia, porque ya definitivamente lo que hemos hecho este año con pandemia, necesitamos terminar de cubrir los grupos, que ya esta semana, si Dios permite, terminamos de cubrir grupos, empezamos a consolidar todo lo que ellos trabajan. ¿Por qué? Porque ellos, después de descubrirse como actividades económicas poderosas en la alianza, de descubrir que son vecinos, ustedes ahí ven un mapa en donde ellos durante la jornada presencial van y colocan con un color diferente en dónde está mi finca, en dónde está mi apiario, y ahí es sensacional. ¿Cómo empieza a desaparecerse esa cara de puño que siempre digo al principio, que no se sienten ni siquiera aliados? Pero ahí ya empieza a desaparecerse porque dicen, ¿cómo así? Usted tiene mi finca al lado de mi apiario. Con mucho, claro, mucho gusto. Entonces empiezan a trabajar, y al final de la jornada, la última foto que aparece, ellos construyen juntos un mapa de trabajo que deben implementar desde ese momento cero después de la jornada. Y ese mapa y ese trabajo de ellos en nuestras jornadas nos ha permitido ver un árbol de problema con toda la inmensidad que ellos ya descubren al interactuar. Por eso les digo que lo que estamos desarrollando en este año con pandemia lo vamos a consolidar, y con seguridad nos va a alimentar este árbol, pero este árbol ha sido construido lo que nos han dado los amigos que han participado en las jornadas del año pasado, del antepasado y demás. ¿Y de qué se trata? La apicultura tiene varias necesidades que para nosotros vienen a ser la causa de lo que necesitamos trabajar. Hay una desconexión de la apicultura y la agricultura, y es lo que estamos superando con las jornadas, y es maravilloso ver que después de las jornadas y de la interacción, definitivamente lo que sucede es que fluyen las dos actividades. Hay unas afectaciones sanitarias que no lo voy a repetir, lo dijeron ya mis colegas. Hay un desconocimiento de todos los derivados de la apicultura. ¿Cómo así? ¿Hay polinización dirigida? ¿Yo puedo cobrar? Hay temas también incluso hasta de temas medicinales y demás. O sea, según los europeos, realmente de la apicultura se pueden derivar unos 45 productos y servicios, y en nuestro país no está desarrollado todavía el sector, pero hacia allá vamos a ir. Hay poca o nula formación técnica y profesional en la apicultura. Necesitamos meterle el diente, lo piden ellos a gritos, ellos al final de la jornada. El uso irracional de plaguicidas hay que trabajarlo, por eso estamos trabajando con los agricultores en el manejo adecuado de los productos. Hay una carencia de un censo y un registro de los apicultores, y los necesitamos identificarlos, en dónde están, dónde es la principal actividad, en dónde hay principal producción de miel, dónde hay principal producción de polen. Vamos a empezar a manejar unos incrementos de productividad, no existe. Hay un mercado ilegal que está afectando muy duro tanto al tema de apicultura como también en materia de agricultura. Hay una satanización de la apicultura, hay ausencia de créditos, hay un desconocimiento de la polinización, en fin, los efectos, pues divorcio entre las actividades, una pérdida total de oportunidades, unas malas prácticas, afectación a los apicultores, una confusión entre quién es culpable, usted o yo o los dos, en fin, cuando suceden todas estas cosas, pérdidas económicas, cultivos no productivos, afectación de agricultores y al final pérdidas país, es decir, perdemos todos. Entonces, definitivamente nosotros lo que hemos logrado a través de estas jornadas es que se reconozcan las dos actividades, y yo siempre
termino con esta frase porque es muy cierto, la apicultura es muy importante para la seguridad alimentaria, también para nuestra economía agropecuaria, la agricultura también, pero se nos olvida que es la suma de los dos, porque sin apicultura, es cierto, vamos a tener afectación a nuestra seguridad alimentaria, pero sin agricultura, pues no tendríamos alimentos para los humanos, como bien lo decía Augusto. Tenemos un desafío de más bocas, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, en donde nos ha dicho Naciones Unidas la pobreza, el cero hambre, esos objetivos necesitamos trabajarlos y por eso necesitamos esta alianza para tener los alimentos y alimentar tantas bocas. Esto es así a grosso modo, por supuesto, señores periodistas, si ustedes en algún momento tienen interés de ya ver las consolidaciones de lo que hacemos en las jornadas, de mirar exactamente cómo se trabaja el tema de las productividades y demás, incluso a una jornada invitarlos con todo gusto para que puedan conocer el desarrollo de las mismas. Eso es lo que les tenía preparado. Es un gran gusto y estoy atenta aquí a sus preguntas. Gracias. María Elena, precisamente acá me hacen una pregunta por interno. Antes te agradezco por la presentación, pero Carlos Eduardo González de la revista Dinero me pregunta, ¿cómo están trabajando productores, autoridades y apicultores en el manejo de pesticidas para evitar que se afecte a los polinizadores? El trabajo que se desarrolla en Procultivos más allá de las jornadas es ir a todas las regiones y trabajar con los agricultores en las buenas prácticas agrícolas. Nuestra bandera es el manejo integrado de las plagas y como muy bien lo mostró Augusto, el manejo integrado de las plagas es usar el control químico en su estricta dosis, en su estricto momento, con el control cultural, con el control normativo, con el control biológico. Entonces, estamos trabajando pues como Cámara en las jornadas con las autoridades. Hemos realizado jornadas en donde cada región, se llaman jornadas regionales, hemos citado a profesionales, técnicos, sobre todo todos esos actores que acompañan a los agricultores y a los apicultores, los hemos citado, les hemos mostrado las bondades de las buenas prácticas agrícolas, porque hay un tema que yo siempre menciono. Tenemos que reconocer que en nuestro país la normatividad para sacar un producto al mercado, sea para defender el cultivo de una plaga, porque es que los cultivos son vida vegetal y necesitan protección de plagas y de enfermedades y de malezas. Nadie se imagina la angustia de un agricultor cuando le llega una enfermedad, un hongo a su cultivo y se lo puede tragar en menos de nada. Entonces, los productos que Colombia autorizan para que se tenga ese portafolio de productos para defender el cultivo de una plaga, de una enfermedad o de una maleza, no son sacados de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y no lo decimos nosotros solo como Procultivos Andí, sino OCDE vino y revisó cómo en este país se evalúan los productos para darles un registro y para que se puedan comercializar. Y pues resulta que tienen que pasar por una evaluación de riesgo ambiental ante ANLA, por una evaluación de todo el tema toxicológico y de riesgo en salud, que lo hace directamente el Instituto Nacional de Salud, derivado del Ministerio de Salud, y toda la evaluación también agronómica, porque también tenemos que saber que el producto sirve para lo que se ha investigado. Con esos 3 dictámenes, que es un proceso bastante riguroso, se le otorga el registro, y eso es un proceso, insisto, de no menos de 18 meses de trabajo de las autoridades. OCDE vino y revisó esa normatividad y dijo que este país era muy responsable y tenía un rigor técnico con tendencias internacionales para evaluar estas sustancias. ¿Cuál es el problema? El mercado ilegal. Nos tienen
toteados, perdónenme la expresión, muy atropellados, el contrabando y la falsificación de productos. Entonces, necesitamos trabajar en función de que los productos que han pasado por todo ese proceso de las autoridades y que tienen el registro de comercialización, o sea, que son legales, que se usen adecuadamente dentro del manejo integrado. Y necesitamos unir voces para que empecemos a combatir el mercado ilegal, porque lo bueno que tiene el país no nos lo puede manchar los delincuentes que se han dedicado a invadirnos con productos falsificados, y eso sí que es un gran riesgo para el ambiente, para el entorno, para la salud, al no conocer este tipo de sustancias que se están aplicando en el campo. Pues gracias, María Elena. Carlos, no sé si quieres preguntar algo más. No, parece que no. No sé si algún otro periodista tenga alguna pregunta adicional. Carlos me dice por interno que no. Bueno, María Elena, creo que tu respuesta quedó muy clara. Bueno, creo que con esto llegamos al final, 10 minutos después de lo esperado. Les agradecemos mucho por la participación. María Elena, Augusto, Mauricio y Andrea, muchísimas gracias por la presentación. A los periodistas, muchísimas gracias por el tiempo y por la asistencia. Y pues no sé, Mauricio, si quiere cerrar, María Elena, Andrea, no sé si quieran despedirse, pero yo cierro agradeciéndoles a todos y les cedo la palabra a ustedes para que puedan cerrar. No, yo solamente aprovecho que estamos con los amigos periodistas para ratificarles la invitación, que ojalá puedan acompañarnos en las jornadas y que nos ayuden a trabajar en unir. Nuestro país está cansado de desencuentros, de críticas, de todo lo que definitivamente no nos lleva sino a perder. Necesitamos ganar, y cuando uno cambia el lenguaje, empieza a ganar aunque no lo crea con el diálogo interno. Necesitamos decirles a los agricultores y a los apicultores que juntos hacen mucho más, y que los inviten incluso ustedes a nuestras jornadas, porque son jornadas gratuitas y queremos seguirlas dando por todo el país, y el 2021 seguiremos recorriendo el país en esta misión. Así que es un trabajo que queremos compartir con ustedes. Procultivos está al servicio de ustedes y es un gran gusto haber estado en este espacio. Gracias nuevamente a Abejas en la Agricultura por la invitación. Un abrazo para todos. Solo reitero el agradecimiento y no voy a agregar nada más, simplemente que estamos a sus órdenes a través de Procultivos. Pueden contactarnos y con gusto les acompañamos en este y otras ocasiones en las que quieran expandir sobre estos temas tan importantes para el desarrollo del país. Así que muchas gracias por la oportunidad. También muchas gracias por la oportunidad. Un feliz día. Bueno, ya con esto cerramos. Andrea, dale, perdóname. Muchísimas gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación a Abejas en Agricultura, a los compañeros que estuvieron compartiendo también este espacio, a los periodistas también, por supuesto, y también hago pues como esa invitación muy grande de trabajar en equipo. Creo que una de las mejores expresiones que hemos podido encontrar en la apicultura es el trabajo en equipo que nos refleja en las mismas abejas, y eso es lo que necesitamos, actores que estén comprometidos con responsabilidad y trabajando, como lo dijo la doctora María Elena, en pro de la apicultura, en pro de las abejas, los ecosistemas, y también, por supuesto, por el apicultor, que es el que también está necesitando la colaboración de profesionales y todos los actores que estamos implicados precisamente en ese desarrollo de la apicultura, para poder que podamos tener esa armonización entre apicultores y agricultores, y también entre el proceso de asegurar la alimentación para toda la población. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, y ya con esto podemos cerrar, no sin antes mencionarles a todos que nos pueden visitar en la página web de Abejas en Agricultura. Somos una organización que, como ven, está fomentando no solo la apicultura en el país, sino también la coexistencia y las buenas prácticas. Agradecer a nuestros panelistas y a sus diferentes enfoques que nos dan un panorama mucho más claro sobre cómo está funcionando la apicultura en el país, sobre cómo debemos fomentarla.
en dónde estamos y, lo más importante, cómo hacer para que haya unas prácticas reguladas, unas prácticas que fomenten la coexistencia, que es un foco principal de esto, entre la agricultura y la apicultura, y cómo debemos desmitificar el tema de que los agricultores y los apicultores son enemigos, cuando trabajando en equipo, cuando trabajando con una comunicación fluida, pueden ser realmente coequiperos y pueden sacar provecho mutuo de esta relación. Entonces, ya con eso cerramos. Les agradecemos a todos por su tiempo y les deseamos una feliz semana. En un momento les estaremos enviando, los estaremos contactando con interno a los periodistas para que por favor nos regalen unos datos. Feliz semana y un abrazo para todos, que estén muy bien. Saludos a todos, gracias.